Alberto Fujimori fue uno de los mejores presidentes que ha tenido nuestra patria, y a mi criterio, por 4 razones fundamentales. Primero, combatió la peor crisis económica que tuvo el país cuando en 1990 dejó el gobierno del señor Alan García Pérez, y el presidente Fujimori logró ubicar al país en un lugar preponderante en el mundo, después de la decisión tomada el 5 de abril de 1992. 2. Fue el único presidente que tuvo la valentía de enfrentar al terrorismo, promulgando una extraordinaria legislación de emergencia con leyes duras y efectivas, pero dándole a estos delincuentes la oportunidad de reintegrarse a su familia y a la sociedad bajo la tutela de una ley denominada la Ley de Arrepentimiento. Es decir, el presidente le daba con esta mano bien duro, pero le abría la puerta con la otra mano y con esta le decía: acá tienes la oportunidad, terrorista, reintégrate a tu familia, reintégrate a la sociedad porque te estoy dando la alternativa. Así actuó el presidente. Jamás dijo mátenlos, jamás dio una orden de asesinar, jamás. Dio a sus Fuerzas Armadas y a su Policía Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público, no solo las armas legales, sino también las seguridades de sus vidas. Las fortaleció económicamente como realmente merecían estas instituciones. Las acciones terroristas bajaron de casi 3.160 a 310 al año. 3. Porque fue el único presidente del Perú que construyó 59.000 kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Construyó más de 50.000 colegios. Construyó más de 4.958 centros de salud. Construyó más de 1.730 puentes. Construyó centros comunales, 1.239, dotando además de luz eléctrica, agua, desagüe y alcantarillado a los pueblos más lejanos del país. Caminó por los lugares donde nunca había llegado un presidente de la República. Que hubieron homicidios y excesos, es verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Quienes lo realizaron es materia de investigación en otro juicio, donde se vienen identificando a sus autores y donde también se ha comprobado que las víctimas eran terroristas. Las responsabilidades son individuales y no se puede manchar a las diversas instituciones. Ello implica que una sentencia condenatoria requiere esencialmente de certeza, lo que llamamos la verdad jurídica. Y como todos sabemos en el proceso al presidente Fujimori, no existe una prueba fehaciente que demuestre que sea él el autor inmediato de los delitos instruidos. El presidente Fujimori dio leyes de emergencia dentro del marco legal y de las circunstancias que se vivían en estos años para luchar contra los terroristas. Hoy, cuando vemos y analizamos una de las leyes dadas, posiblemente hoy no se pueda aplicar esa ley, porque las leyes se dieron de emergencia en momentos difíciles para el país. Si el presidente no hubiera promulgado esas leyes de emergencia, el Perú no estaría como está hoy. El cardenal pedía pena de muerte para los terroristas. Y el presidente Fujimori dijo no. Ahí está. La República. ¿Cuándo? El 20 de octubre de 1992. Cuando el presidente Fujimori todavía no había intervenido en la lucha contra el terrorismo, se juzgó a Osman Morote Barrio Nuevo. ¿Y saben cuánto demoró el juicio a Osman Morote Barrio Nuevo? 5 años y un día en sus 3 instancias, primera, segunda y tercera instancia. Y lo condenaron a 20 años, ni siquiera cadena perpetua. Y en septiembre de 1992 cae detenido Abimael Guzmán en Atenas
un mes y un día se tramitó su juicio en sus 3 instancias y fue condenado a cadena perpetua. Miren la comparación de lo que hizo el presidente Fujimori y cómo caminaba el Poder Judicial antes de su intervención. Cuando la Corte Interamericana ilegalmente ordenó procesar nuevamente en el fuero común a Abimael Guzmán con la anuencia del presidente Valentín Paniagua y del ministro de Justicia Diego García Sayán, hoy presidente de dicha Corte Interamericana, los magistrados del Poder Judicial realizaron el juicio llevado a cabo en el fuero militar Abimael Guzmán y no hubo ninguna queja en que este juicio estuviera mal llevado o se hubiera cometido irregularidades. Por ello el Poder Judicial también coincidió con el fuero militar y el fuero común lo condenó también a cadena perpetua. Se llevó a cabo este doble juicio a Abimael Guzmán porque la Corte Interamericana consideró que por ser un civil, Abimael Guzmán no le correspondía el fuero militar. Sin embargo, esta Corte no analizó la modificación que se tuvo que hacer a la ley contra el terrorismo por las circunstancias que se vivían en esos años en el país, denominándose al terrorismo agravado como traición a la paz. El gobierno de Paniagua ni siquiera objetó esta disposición, por el contrario, tuvo su anuencia para que se llevara a cabo. Todo esto porque Diego García Sayán ya mantenía relaciones amistosas con los integrantes de esta Corte Interamericana, que son todos, sin excepción, de tendencia rojo-zurdo, y que además no tienen representación de su país. El señor Diego García Sayán, presidente hoy de la Corte Interamericana, no fue nombrado por el Perú, ni nadie le da ninguna representación. Es a través de sus amigos que él logra integrarse en esta Corte Interamericana. Como estoy precisando, el doctor San Martín debió inhibirse, ni siquiera esperar que lo recusen. El solo hecho de que el presidente Fujimori lo destituyó en el año 92 y ocurren otros hechos que ya los voy a narrar, debió inhibirse. Y sin embargo, falta de ética, falta de moral, jamás lo hizo. En este público juicio no existe prueba real de que el presidente Fujimori haya actuado o haya tenido conocimiento de los hechos que ocurrieron. Y estos magistrados, no actos ni idóneos, han condenado al ingeniero Fujimori sin prueba alguna, solamente con un calificativo de intervención mediata. Y si aplicamos el supuesto negado de que esto fuera verdad, la pena a imponerse jamás podría haber sido 25 años, pero además cabe mencionar por qué no se aplicó el beneficio del acto discrecional, que un juzgador idóneo con toda seguridad lo habría aplicado, y jamás hubiera sido una condena de 25 años, sino la absolución. La sentencia está basada en la existencia de una supuesta cadena de mando, donde no existen órdenes escritas ni directas. Todos son indicios que no han podido comprobarse en la etapa judicial. ¿Por qué la verdad? Entonces tenemos que retrotraernos a 1992. El presidente Fujimori tomó la decisión el 5 de abril de 1992 de cerrar el Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Con este accionar, que fue bien recibido y apoyado por el pueblo peruano y por la comunidad internacional, el presidente Fujimori sentó sus sentencias futuras, que nunca le perdonarán, que sería matarlo o condenarlo, y condenarlo de por vida. No olvidemos que pretendieron matar al presidente Fujimori y que tuvo que refugiarse en diferentes lugares para evitarlo, porque era perseguido por ex parlamentarios, por ex magistrados, gente militar y civil de izquierda y por diversos medios de comunicación afines a estos